Mi nombre es María Elizabeth Gonzaga y en este video les voy a explicar sobre la fase precientífica de la criminología del libro de Luis Rodrigo Manzanero, capítulo 6. Cuando leí este capítulo entendí y me di cuenta que esta fase es muy importante porque fue antes de que la criminología se convirtiera en una ciencia. En ese tiempo las personas ya trataban de explicarnos por qué alguien cometía delitos, pero lo hacía basándose en creencias religiosas, mágicas o morales, no en estudios científicos como ahora. Por ejemplo, se pensaba que una persona hacía cosas malas porque los dioses lo castigaban o porque un espíritu maligno lo había poseído. Entonces, cuando alguien cometía un delito, el castigo no era para enseñarle ni para corregirlo, sino para expulsar el mal y proteger al pueblo, la comunidad. Eso nos muestra que el delito se veía como algo sobrenatural, no como una conducta humana que podía entenderse o estudiarse. En las sociedades primitivas, si alguien rompía una norma, lo castigaban con rituales o venganzas, creyendo que así le limpiaba el mal del grupo. A veces incluso lo mataban, al culpable lo expulsaban del pueblo, la comunidad. El objetivo era mantener paz y el equilibrio, no hacer justicia como lo entendemos hoy. Más se basaban en sus creencias y costumbres. Después, unas civilizaciones más antiguas como Mesopotamia, Egipto, las cosas se volvieron un poco más organizadas. En Mesopotamia, por ejemplo, surgió el código de Hammurabi, una de las primeras leyes escritas. Ahí ya se aplicaba la famosa frase ojo por ojo, diente por diente, que buscaba que el castigo fuera igual al daño causado. En Egipto el crimen se veía como una ofensa a los dioses. El faraón era quien representaba la justicia divina y el castigo servía para mantener el orden del pueblo, de la comunidad o del universo, en cambio. O sea, el delito no solo afectaba a las personas, sino también al equilibrio sagrado del mundo. En cambio, en China se pensaba que el delito rompía la armonía de la sociedad y que el castigo debía ayudar al culpable a reflexionar y corregirse. Mientras que en Israel las leyes de Moisés mezclaban religión y justicia. Ahí el delito era un pecado contrario a Dios y además el castigo físico se buscaba que la persona se arrepintiera y limpiara su alma. Esto me pareció interesante porque ya se empieza a hablar del perdón y la culpa, que son temas que todavía hoy se usan en derecho y en la criminología. Luego viene una parte que es la antigua Grecia. Aquí el pensamiento cambió totalmente porque los filósofos griegos ya no explicaban el crimen como la religión, sino con la razón y lo moral. Ellos querían entender por qué las personas hacen el mal. Por ejemplo, tenemos autores como Sócrates que nos decían que quien cometía un delito lo hace porque no conoce el bien, o sea, lo hacía por ignorancia. En cambio, Platón pensaba que el crimen era una enfermedad del alma y que el castigo debía ayudar a curar a Aristóteles. Aristóteles, en cambio, nos hablaba del libre albedrío, de las pasiones, de la responsabilidad moral, que son ideas que todavía se usan hoy. También leí que Hipócrates, un médico, que decía que el comportamiento humano podía tener causas naturales o biológicas, lo que fue un paso enorme hacia una explicación más científica. Y en Alejandría algunos estudios empezaron a observar cómo el cuerpo reaccionaba cuando alguien mentía o tenía miedo. Algo parecido a lo que hoy sería un detector de mentiras, por ejemplo. Después viene Roma, donde ya se pensaba más en el derecho que en el comportamiento. Los romanos crearon muchas leyes, pero su objetivo principal era mantener el orden. A ellos no les interesaba tanto entender las causas del delito, sino aplicar justicia. Aún así, algunos filósofos romanos como los estoicos, los epicureos, hablaban sobre la virtud, la, la libertad y la moral, que también influyeron mucho en la forma en que se ve el castigo y la responsabilidad. Podemos entender que la fase científica de la criminología fue una época muy larga, donde el ser humano intentó explicar el delito sin usar la ciencia. Primero lo explicó con los dioses y la religión, luego con lo moral, la filosofía y más tarde con la razón y la biología. Aunque todavía no existía la criminología como ciencia, en esta fase nacieron las primeras ideas que más tarde se convertirían en sus bases teóricas.
Gracias a eso el pensamiento humano fue evolucionando del mito hacia la razón y así empezó la verdadera historia de la criminología. Al comprender cómo fue cambiando la forma de pensar del ser humano hasta llegar a estudiar el crimen de una manera más lógica y científica, es muy importante porque nos ayuda a entender por qué del delincuente actúa así, por qué su comportamiento, qué lo llevó a hacer esto, por qué motivo lo hace. Entonces nos ayuda a identificar esa parte del delito, por qué comete, y también nos ayuda a entender cómo funciona eso de la criminología y em, a estudiar la víctima, el delito, el delincuente y a utilizar medidas de prevención para prevenir tal delito. Entonces, este, este, mm, este capítulo de Luis Rodrigo Manzanero, capítulo 6, nos ayuda a entender mucho sobre cómo se utilizan estos términos, cómo han venido evolucionando desde la antigua Grecia, la Mesopotamia, Roma, China, desde el inicio del ser humano, pues nos ayuda a entender bastante cómo ha ido evolucionando. Entonces, es algo muy importante entender todo esto y más bien entender cómo es el comportamiento del delincuente al cometer ese delito. ¿Por qué lo hace? ¿Con qué razón? ¿Por qué motivos? Entonces es muy importante este capítulo.